arriba satélite últimamente. Sí. Bueno. Corto. A ver, ¿dónde estamos parados dentro del curso? RF satelital. Ya estamos llegando al final, señores. Nos queda una sesión más que voy a tratar de darla este viernes. Y ahí terminamos con lo que quede hoy de satélite y fibra, que va a ser muy poquito porque es ver los conectores, un poquito de qué es el core de la fibra. Nada, no nos vamos a ahondar en palmadoras ni nada de eso. ¿Qué vamos a ver en el temario? Se compran una diciendo que estamos capacitados. No, señores. Introducción. ¿De qué se trata un enlace satelital? Se trata de algo que ustedes hacen todos los días. La idea es poder transmitir a lugares muy distantes, ¿no? Quiero cruzar la cordillera, quiero ir a otra provincia, quiero hacer en kilómetros lineales, no me importa cuánto, porque el gran desafío es ir hasta el espacio y volver. Después moverme acá abajo prácticamente no es ningún desafío. Para eso hace falta tener una repetidora en el espacio, esa repetidora es el satélite y no es pasivo, como podría ser la Luna o un cacho de lata dando vueltas, sino que tiene sus amplificadores, sus antenas y varias huevaditas más. No vamos a hablar de cómo los ponen en órbita, no vamos a hablar de nada de eso. Para simplificar, porque para eso está Elon Musk tirando satélites todos los días y los ves pasar todo el tiempo. Para simplificar las instalaciones se utilizan satélites geoestacionarios, es decir, que se mantienen fijos respecto a la Tierra. Obviamente no están fijos porque nada fijo en el espacio subsiste demasiado tiempo, están dando vueltas alrededor de la Tierra, pero a una velocidad tal que es la misma que la rotación de la Tierra, ¿no? Tangencialmente es otra, pero la de rotación es la misma. ¿Dónde se logra esto? A 36.000 kilómetros, que es el punto donde esa velocidad de giro genera una fuerza centrífuga igual a la fuerza de gravedad y ni se caen ni salen disparados. O sea, no perdés toda la plata que pusiste de arriba ni le cae en la cabeza a nadie. Se derriten antes de llegar, pero no importa. Entonces, eso se logra sobre el Ecuador a 36.000 kilómetros. Y digo sobre el Ecuador porque si no los pones sobre el Ecuador y los haces girar en otro sentido, lo podés dejar casi estacionarios, pero se llaman de órbita inclinada, y lo que empezás a ver si los quisiese seguir con una antena es como un 8, porque están arriba del Ecuador, abajo del Ecuador, arriba del Ecuador, abajo del Ecuador, y esa forma que dibujan es un 8, y tendrías que poner en las antenas un tracking que está laburando todo el tiempo. Se hacía así, se hizo, de hecho una vuelta salimos a probar un satélite ahí en Canal 13, que era de órbita inclinada, pero tenía más espacio satelital, y bueno, había que poner kits en las cableras, que se vendían, no eran muy caros, con dos actuadores medio chongo para poder perseguir ese satélite, pero nada, al final no se utilizó, le decíamos, el satélite borracho, uno de órbita inclinada. Por suerte se sigue utilizando uno geoestacionario, un Intelsat, no me acuerdo cuál era, el 317, no me acuerdo cuál era en ese entonces, y está fijo. Así que bueno, el concepto de geoestacionario lo tiene claro, es eso, el chabón está ahí clavado. Obviamente, como tiene que estar sobre el Ecuador y a 36.000 kilómetros, el espacio es finito. No puedo poner la cantidad de satélites que quiera porque van a tener que estar uno al ladito del otro. No me acuerdo si cada 2 grados hay un satélite, o sea que están ahí de chocarse. Obviamente, para mantenerlos ahí, tienen unos cuetitos que lo traquean, lo acomodan, y cuando se empiezan a quedar sin combustible, cuando llega la alarma de tanque vacío, dicen, bueno, te vas para afuera, y lo empujan un poquito y se va, porque están muy lejos, no los van a buscar. ¿Está bien? 36.000 kilómetros, es un décimo de la distancia de la Luna, son como 6 diámetros de la Tierra, no sé, para tener una referencia más o menos de qué tan lejos o qué tan cerca están. Es un montón, realmente es un montón. Bueno, ¿qué más? ¿Estoy grabando bien? ¿Esto está en full screen? Bueno, esperemos que sí. Sí. Bien. Creemos. ¿Qué hace falta? Lo primero que es más obvio, el satélite. Pagarle al señor del satélite para que te lo deje usar. Que tenga la capacidad de recibir y transmitir señales de RF. Este satélite debe ser visible desde donde estoy yo subiendo y donde estoy yo bajando. ¿Está bien? O sea que si lo veo acá pero no lo veo en el destino, no sirve de nada. Debe tener pisada. O sea, yo esa posición orbital la veo de los dos lugares, pero el satélite no tiene una configuración de antenas apuntando a ese lado. Entonces no me va a servir, por eso están los mapas estos del footprint que le dicen de los satélites, donde uno tiene que mirar si estoy subiendo, yo que sé, en el Paz X o lo que cuerno sea, que en el país de donde me están llamando, sobre todo cuando voy a abrir una señal nueva o un enlace ocasional que tenga pisada en esos dos lugares. Hay un montón de magias en el medio, porque por ahí no tiene pisada la banda KU, pero sí tiene pisada la banda C, entonces se contrata un cross-trapping que te pasan la subida C a bajada KU.
Bueno, y hacen cosas, pero normalmente subís y bajás en un footprint que está dibujadito y tiene distintas intensidades. En fin, hay unos parámetros de esa pisada del satélite. Nota de color, las antenas estas, el shape de la antena lo arman. No es una parábola, es diferente. Es muy loco lo que hacen con este tema de los satélites. Otro detalle que no lo puse en ningún lado, pero está piola de verlo, cuando veamos la potencia, por ahí lo mencionamos de vuelta, desde el satélite mirando hacia la Tierra, ve un montón de ruido. O sea, la Tierra es un generador de ruido monstruoso. Entonces, para que nos distinga a nosotros con nuestra antena, a nuestra estación terrena, tenemos que tirarle con un montón de potencia normalmente, ¿no? Entonces, el satélite hacia la Tierra es medio ciego, si se quiere, porque está encandilado en realidad, pero del revés no. Entonces, el satélite hacia nosotros no tendría que transmitir con tanta potencia, pues si estamos bien orientados, el espacio no tiene ruido eléctrico prácticamente. Entonces, es bien visible, es como un LED en la noche, y nosotros somos como un LED en una bola de fuego. No lo ve nadie. O sea, esos son los puntos de vista diferentes, ¿no? Que es necesario también tener antenas que sean muy direccionales. Todos sabemos que las que utilizamos son las parabólicas. Podemos saber que tenemos las parabólicas, distintos tipos de parabólicas, pero la idea es poder afinar ese haz donde le vamos a pegar el pedacito de espacio que vamos a iluminar sea lo más chico posible. Tenemos que poder vencer la atenuación y el ruido de toda esa distancia, esos 36.000 kilómetros los tenemos que poder vencer, y lo que nos diga el satélite lo tenemos que poder escuchar, o sea, vencer para el otro lado de los otros 36.000 kilómetros de regreso. Para eso hace falta la potencia adecuada y técnicas de corrección de errores como las que vimos recién, que hacen falta para poder combatir el ruido. Después, ¿qué más hay que tener en cuenta? Bueno, tener en cuenta el tema de la lluvia, que si bien son poquitos dBs, no se olviden que 3 dB es el doble o la mitad de potencia, ¿no? Entonces hay que ponderar el tema de la lluvia. Si vamos a poner una estación terrena en Vietnam o en esos lugares donde siempre tengo la idea de que llueve un montón, hay que tener en cuenta el tema de la lluvia, que va a estar todo el año. O si no, decís, bueno, mira, cuando haya tantos milímetros te vas a quedar sin señal. Normalmente en servicios ocasionales no le puedes dar mucha bola. En servicios permanentes como un DirecTV o alguien que está dando ese tipo de servicio, pondera mucho eso para ver si te va a dar el 99% del año señal o se te va a cortar más o menos, y agrandar o achicar antenas. Igual, tema lluvia, dependiendo de la banda, no puedes hacer nada. Como ser la KU es casi imposible transmitir si hay mucha lluvia, puedes subir mucho el pesto, pero es una pared. En banda C tenés mucho menos problemas, pero te lo está comiendo el 5G. Así que también no hay demasiado para seguir peleando en banda C, me parece. ¿Qué más? Nada, es eso. Según la frecuencia utilizada, vamos a ver más o menos afectado el enlace. La cadena completita. Rápidamente tenemos la señal de entrada, la codificamos, la comprimimos, la codificamos, la modulamos, la subimos en frecuencia, le damos un empujón con un amplificador bien potente, lo pasamos por la antena para enfocar el satélite nos escucha, nos amplifica, nos vuelve a empujar para abajo, desde abajo le volvemos a apuntar al satélite con una antena receptora, lo pasamos por un LNB, lo metemos en el receptor, lo decodificamos y volvemos a obtener la información. Si después de todo eso llega algo, la verdad es que funcionó muy bien todo el cálculo, toda la matemática y todo lo que hicimos para llegar hasta ahí. ¿Qué hace falta? Ya lo vimos. Dame bola, acá está. Transmisión satelital en unidades de potencia. Para tener un poquito, ahí puse una ayuda a memoria al costadito, donde tenemos lo que 1 miliwatt son 0 dBm, 2 miliwatts son 3 dBm, o sea, vean que duplicar la potencia son 3 dB. 100 miliwatts, agregarle 2 ceritos son 20 dB. Agregarle 3 ceritos son 30 dB. 1 watt, 30 dBm o 0 dB watt. ¿Está bien? 0 dB watt es lo mismo que 30 dBm. Una ayuda a memoria ahí al lado. Y en un link satelital veríamos algo así como este dibujito. Si dibujamos la potencia y cómo nos vamos comiendo y amplificando. Arrancamos con menos 30 dB watt a la salida del modulador, ponemos un driver ahí con 30 dB, después le pegamos al HPA con 20 dB más, tenemos un dB de pérdida en la línea, llegamos a la ganancia de la antena de 60 dB, como que le sumamos 60 dB, lo pongo entre comillas, porque la antena en realidad es pasiva, no suma potencia. Eso es otro concepto que a mí me volvía loco, decía, no, porque la antena gana 60 dB. Un cacho de fierro va a ganar. Comparado contra algo que no gana nada, sí gana, pero
En realidad es un punto de vista. Pero bueno, 60 dB de ganancia, nos va a llover, 6.1 dB que nos vamos a atenuar. El espacio que va a atenuar, nada, 206.9 dB, una huevada, no atenúa nada. Vos me decís esta atenuación, yo ni arranco a pensar en fabricar un cohete para mandar un satélite, ya está, 206 dB, no hago más nada. Pero bueno, lo hicieron igual. Después llegamos al satélite, la antena receptora tiene 30 dB de ganancia, el amplificador receptor tiene 69 dB de ganancia, el satélite tiene un TWTA de 57 dB de ganancia, 2 dB de pérdida en la salida, 29.2 la ganancia de la salida. Vemos que ahí cae la potencia. Acá vemos el dibujito. Earth Station, llegamos en menos 134, salimos del satélite en 49.2. Downlink Pad, de vuelta, 205 dB, llegamos a la antenita con menos 156. 2,2 si no llovió, 158, menos 158. La ganancia de la antena receptora, 53 dB. Pérdidas ahí en el cablecito, en la guía, en el feed, lo que sea, 0,2. La ganancia del LNA, 40 dB para arriba, bien el LNA. Y finalmente 35 dB más de ganancia en el down converter, en el block down converter, digamos, ¿no? Y con eso llegamos a los menos 30 dB watt a la entrada del modulador. Fíjense entonces todo lo que sufrió la potencia de subida y bajada, ¿no? Arrancamos en menos 30 dB watt, llegamos de vuelta en menos 30 dB watt, pero en el camino pasaron cosas, ¿vale? Entonces, bueno, nada, esto es un poquito el dibujito de todo lo que va pasando con la potencia. ¿Qué más? Otro ayuda a memoria. Si usamos ganancia, en veces, digamos, gana 1, gana 2, gana 100, lo que es potencia se multiplica por la ganancia. Si lo que usamos como ganancia son dBs, y la potencia lo usamos también en dBs, dB watt, dBm, se suman. ¿También? Entonces, para hacer una comparación veloz, acá tenemos que si la antena tiene una ganancia de 100, serían 20 dB, y le metemos una potencia de 50 watts, que serían 17 dB watts. Tenemos que la potencia en la punta de la antena, el PIRE, que también lo van a escuchar por ahí, o el EIR en inglés, es la potencia en la punta de la antena, donde se tiene en cuenta la ganancia de la antena, da la 50 watts por 100 o 20 dB más 17 dB watt. Es decir, 5000 watts que equivalen a 37 dB watt. ¿Vale? Son las dos maneras de mirarlo. Con veces y potencia o con dBs. Más fácil en dB, obviamente, andar sumando que andar haciendo multiplicaciones. Aparte ya sabemos que 3 es el doble, que 20 son 2 ceritos y que 30 son 3 ceritos. O sea, de mili a watt pasamos con 30 dB. Y ahora vamos a la parte linda de satélite, donde volvemos a las bases de teoría de las comunicaciones en sexto año del secundario, o en quinto, ya no me acuerdo, quinto. Sí. Quinto año. Conceptos de modulación. Listamos algunas modulaciones conocidas, todas las conocemos: AM, FM, modulación en fase, modulación en amplitud, pero dice amplitud shift keying. Cuando vean la palabra keying, normalmente es que hay lugares donde vos te moves. Es decir, tenés una amplitud de 1 volt y una de 2. No tenés la de 1,1, 1,2, 1,3. Eso sería la AM tradicional. Cuando es keying es que está encasillada. FSK, frequency shift keying. PSK, phase shift keying. Y QAM, que sería un FSK y más un PSK, que es una modulación en amplitud y cuadratura, pero con el keying. Acuérdense, eso ya son cuadraditos donde van calzando los distintos vectores. Esas son las modulaciones conocidas. Hay más, tenés COFDM, otras, spread spectrum, otros tipos de modulaciones, pero estas son las que, así rápidamente, las más conocidas. Bueno, portadora y modulante en AM, el concepto, ¿no? ¿Qué es la portadora y qué es la modulante? Bueno, la portadora es la señal que nos va a permitir usar el canal, es decir, si yo quiero subir en banda C, tengo que subir en 6 GB, ok, voy a tener una portadora en 6 GB, y la modulante es la información en sí. En el caso de una radio de AM, yo qué sé,
Radio Colonia 500 y pico de K será la portadora y el audio va a ser la modulante. Entonces, a grandes rasgos, modular es mezclar dos señales, la portadora y la modulante, la señal que contiene la información que se desea transportar y la del canal que necesitamos. El espectro resultante, en el caso de AM, sin portadora suprimida, y acá, Roberto, si querés corregime, y teniendo en cuenta que estamos usando senoidales, porque acuérdense que cuando nos alejamos de la senoidal empiezan a aparecer armónicos en frecuencia por todos lados, entonces para el entendimiento se usan las señales senoidales. Lo que vamos a obtener de esa modulación es una portadora en la frecuencia de portadora y dos bandas laterales, una que es igual a la suma en frecuencia de la portadora y la modulante y otra a la resta. ¿Está bien? Entonces tenemos para arriba y para abajo la señal modulante montada allá arriba en frecuencia. Esos palitos que se ven ahí. ¿Qué más? ¿Qué dice esto? Si modulamos en AM una portadora de 1 mega, con una modulante senoidal de 1K, el espectro ocupado va a ser de 2K, ¿está bien? Que va a estar de 1 mega 1K más arriba y de 1 mega 1K más abajo. Ahí vamos a tener los 2K. Ese es el ancho de banda que voy a ocupar. A menos que después haga alguna magia y filtre cosas. Pero si no, voy a tener la portadora y 1K para un lado y 1K para el otro. Todo eso ocupado, 2K. Es el caso de la televisión analógica. La televisión analógica pasa eso, pero para aprovechar el ancho de banda que necesitamos de 6 MHz para transportar todo, sería como que tiene 12. Sí. 8 y pico, una cosa así. Entonces, en la salida del transmisor, antiguamente, había un notch duplexer. ¿Qué es el notch? Filtraba parte de la banda vestigial inferior. Claro. Y entonces te creaba 4 y el pedacito ese de 2 megas más. Sí, para tener todo el ancho de banda. Te lo filtraba ahí. Se hacía en la época del General Electric al final, o sea que el transmisor empujaba mucha potencia, de las cuales era un buen pedazo, estamos hablando de 2 kilovatios. Iba a morir al filtro. Iba a morir al filtro, y después el Harris que tenemos, sí, lo hace en bajo nivel, lo hace antes de la salida del excitador. Mira. Tiene, si se quiere, el filtro ahí abajo. Y después lo que ya modula ya es totalmente, previamente, después pasa por un filtro de portadora para que elimine algunas porquerías, y el notch color, que está por delante, si se quiere, si vos haces el 0, del 0 a 4, los 358 está por delante. Entonces hay un filtro que te poda su portadora en la banda lateral inferior. Todo se hace a fuerza bruta. Claro, sí. Pero con menos potencia, o sea, está más optimizado el transmisor. Claro. Bueno, el AM, digamos, es la modulación por excelencia, la más básica. Y una manera es un mixer, hay unos dibujitos que van a ver por ahí, que es con 4 diodos y unos trafitos y demás. Máximamente el mixer es un multiplicador. Lo vimos en la modulación de croma, que había dos mixer, uno en 90 grados, el otro en 0. Eso es un multiplicador. Si multiplico por 0 no sale nada, si multiplico por 1 sale en fase, si multiplico por -1 sale fuera de fase. ¿Qué multiplica el multiplicador? La señal de la portadora con la señal modulante. Si la modulante no tiene DC y son senoidales, se obtienen dos bandas laterales, pero sin la portadora en el medio. Con un mixer obtengo una modulación de portadora suprimida, sería el nombre. Y armónicos en cada frecuencia de la modulante, ¿no? O sea, si modulé con un K voy a tener esto, lo que vemos acá en el dibujito. Upa, ¿qué pasó? Me achico esto. Que sería la portadora suprimida y dos palitos con la frecuencia de 1 kilo para arriba y 1 kilo para abajo. ¿Está bien? Estoy diciendo bien ahí, cabezado, ¿no? No estoy zanateando con el mixer. Ok. Bueno, el mixer, otra manera es esta llave re loca que dibujaron acá. Dije, ¿qué cuerno es esto? Nada, es agarrar la portadora, la usás para conmutar
la fase de la señal que te está entrando. ¿Está bien? Entonces, si o la pongo al derecho, la pongo al revés. La pongo al derecho, la pongo al revés. Es una manera de hacer este mixer y generar esa modulada con portadora suprimida. Porque la portadora en realidad no está yendo al aire, lo que estás haciendo es switchando con la portadora. Ese es un poco el concepto, pero si no fuese porque aparece o no aparece la portadora, que después la podemos filtrar y hacer otras cosas, es un mixer, es una manera de AM también. ¿Qué más? Seguimos con esto. Modulando en amplitud con un mixer a una portadora de 1 mega con una modulante senoidal de 1 kHz, obtendremos el ancho de banda igual que el caso anterior de 2 kg, pero no observaremos la portadora en 1 mega. Es lo que acabamos de decir. Y actualmente los mixers no son unos dioditos, no es nada de eso, sino que son multiplicadores digitales, o sea, se hacen cuentas matemáticas, agarro una D, lo paso al dominio digital, hago las cuentas de cómo debiera quedar la senoidal esa a la salida o la señal que sea, y lo paso por un DA. Entonces, todas esas cosas que imaginamos, muchos filtros, un montón de osciladores locales y un montón de cosas, y armar todas estas redes de RF es un bardo, se hacen digitalmente. Es todo un modelo matemático que simula lo que haría toda esa electrónica. Pero para entenderlo nosotros es más fácil pensar en un oscilador, un mixer y demás. Pero son digitales. Si no fuese por el error en cuantización, porque al cuantizar hacemos escalones, y el error de redondeo, serían ideales. Se comportarían como la teoría. Mira, sin ir más lejos, ¿te acordás de las TM313? Sí. Arrancaban con un oscilador de 100 MHz. Era muchísimo en un cristalito. Y de ahí llegaban a 12 GHz. Todo con eso, con el famoso diodo mixer. Multiplicando. Exactamente. ¿Y qué hacían? Usaban filtros para que la ranura esa la seguía amplificando. Claro. Todo con armónicos. Por ejemplo, el último amplificador de 2,4 lo multiplicaban por 5 y te daba ya la banda buscaban la ranura número 12. Y claro, el filtro también tenía un pedacito de filtro chiquitito y un diodito tomando claro, eso era la verdad. Pero bueno, ahí se hace el modelo matemático. Con un FPGA lo tenés con lo que quieras. Tal cual. Bueno, entonces, nada, eso. Tengan en mente eso porque cuando empezaron a explicarnos lo de la TDT con el CFDM y que eran como 64 portadoras corridas en fase, ¿cómo arman esto en una plaqueta de RF? No, lo arman en una FPGA, ninguna plaqueta de RF. Ah, ahora sí. Bueno, primer concepto entonces a tener en mente, aplica más adelante, es que cuando se mezclan dos señales haciendo una multiplicación, se obtienen dos bandas laterales. Básico, este dibujo del palito y dos palitos al costado. La banda lateral superior, que tiene una frecuencia igual a la portadora más la modulante, y el espectro no va a estar invertido, va a estar bien. Y la banda lateral inferior, donde el espectro sí va a estar invertido. ¿Está bien? Y esto le suena, ya se lo digo, con el LNB en banda C o el LNB en banda K. Ahí se acuerdan que pasan cosas diferentes. Entonces, imaginemos este ejemplo donde tengo o bien una sola portadora con una sola modulante con esas dos frecuencias, o dos modulantes, me da igual, como lo quieran ver, una portadora en sí es K, las bato, las mezclo, las sacudo, las multiplico, las paso por el mixer, como quieran llamarla esta modulación en amplitud, y lo que voy a obtener, miren qué lindo me quedó el dibujito del mixer, ¿vieron? Usé la X como X. El marketing es mi pasión. Mixer. Lo que vamos a tener resultante es la portadora y la de 1.1, la de 101K, la de 103K y para el lado de abajo la de 99K, la de 97K. Como ven, la de la banda lateral inferior está invertida. La que era más baja ahora es la más alta y la que era más alta ahora es la más baja. ¿Está bien? Nada, para que vean que el espectro ahí se dio vuelta. Si eso fuese una campana de un TDM, esa TDM estaría invertida. Y hay que tener en cuenta al momento de demodular en un receptor, decirle es banda L. Bien, ¿y qué vení? ¿De banda C o de banda K? De banda C. Ah, entonces está invertido porque el oscilador local que usaste era el de abajo o era el de arriba. Nada, lo hacen automáticamente, ya ni hay que ponerlo, pero sepan que está invertido. Así que ese es el primer concepto. Bato y salgo con la suma y la resta. Bueno, y acá les dibujé un vectorscopio. ¿Por qué dibujé un vectorscopio otra vez?
porque es el famoso modulador de cuadratura o modulador IQ. Cuando utilizábamos el modulador de cuadratura para la diferencia de color, la fase y la amplitud resultante de ese vector variaba de manera continua, porque era analógico, teníamos todos los tonos, todos los matices, ¿no? Dependiendo de las distintas tonalidades, eso variaba. Es una forma particular de modulación de amplitud. ¿Por qué digo esto? Porque estoy modulando dos amplitudes y en realidad estoy tomando la resultante. Esa resultante está variando en amplitud y en fase. Pero es como una condición particular de una modulación de amplitud. Supongamos que solo hay dos tonalidades. De las barras saco todas y me quedo con dos. Me quedo con la azul y me quedo con la amarilla. ¿Digo bien? ¿Usé ese ejemplo acá? Sí, usé ejemplo azul y amarillo. En el vectorscopio solo se me iluminarían dos lugares específicos. El casillero del rojo, el casillero del amarillo y el casillero del azul. Y yo podría decir ahora que entonces el amarillo es 0, el azul es 1 y tendría una modulación digital. Entonces, ¿qué es una modulación digital? ¿Qué es una modulación analógica? Y cuando empiezo a poner casilleros, que me saco del medio los grises, por así decirlo, digo que es una modulación digital. Y si la hago continua, que utilizo todas las posibles posiciones donde podría caer ese vector, le digo que es una modulación analógica. Pero como que es medio sutil la diferencia y la modulación es una modulación. Después encima, como la hago en el dominio digital, sí, va a ser una modulación digital puramente, porque encima lo hice calculando, no lo hice batiendo diodo ni poniendo trafos. ¿Está bien? Pero claramente en la modulación IQ de la croma podríamos, apagando opciones, tener una modulación de un par de bits. Bueno, las modulaciones utilizadas en DBBS y DBBS2, las más conocidas, es QPSK, 8PSK y después, bueno, se usan algunas con 16 APSK y eso, ¿no? Pero arranquemos por las transmisiones satelitales, que lo que más las afecta, digamos, en todo ese viaje, que vieron que hay 200 y pico de dB de atenuación, son las variaciones de amplitud. La fase no se te mueve tanto, o si se mueve al salir, pero se mueve de todo el paquete, y si se vuelve a mover al entrar, a la atmósfera, digo, pero te la mueve la de todo el paquete. No es que a cada vector te lo va a mover distinto, en cada momento se va a mover distinto, no. O son variaciones lentas. Las de amplitud son rápidas y se te mezclan con la modulación, sería un desastre. Entonces, no es buena idea transmitir a satélite una radio AM directamente. No va a funcionar. Lo más robusto para este viaje son las modulaciones que modifican la fase. ¿Está bien? Entonces, por eso se usan el BPSK, QPSK y ese tipo de modulaciones. Siendo bits, dos estados, lo que quiero transmitir, porque estamos hablando ya de la era de transmisiones digitales, no me voy a poner a hablar de cuando ahí subíamos la televisión analógica, porque se modulaba en FM. Era una modulación analógica, FM, y para un canal de 6 megas se usaban como 36 megas. O sea, todo un transponder para meter un video analógico de 6 megas. Y era FM, no era AM. Y encima se usaba el dispersal, que lo movía un poquito en frecuencia para no quemar los tubos. Todas cosas que no pasan mal. Lo más robusto para usar en este caso, que son dos estados, es la de BPSK. Sería una fase para el 1, una fase para el 0. Eso sería lo más robusto que puedo subir, pero obviamente no es lo más provechoso porque me estoy comiendo, digamos, tengo poca densidad de vectores, por así decirlo. Entonces, la BPSK, a ver si hice un dibujito acá. Bueno, no me queda bola. Supongamos un modulador de cuadratura, dos mixers, uno con la portadora en fase y otro con la portadora 90, y va a ser in phase y Q va a ser cuadratura, por eso se le dice I y Q. Pero agarro el Q, el que está en cuadratura, lo pongo a 0 volt, entonces no va a hacer nada, 0 por lo que sea va a ser 0, y solo tomaría el I. Eso, ahí malgasté un modulador de cuadratura y me creé un modulador bifase. ¿Está bien? Voy a tener un vector en 0 grados cuando viene un 1 y voy a tener un vector en 180 grados cuando viene un 0. Para que eso pase en realidad, previamente a ese bit, le hice lo que le llaman mapping. Hay un modulito antes de atacar al modulador que le llaman mapeo. ¿El mapeo qué es? Decir qué nivel de tensión le voy a asignar al 0 y qué nivel de tensión le voy a asignar al 1, o si si voy a tomar en cuenta más de un bit, qué nivel les voy a asignar según la combinación de bits, ¿no? Eso es un mapeo. Entonces en la entrada ahí, mapeo y digo que si viene un 1, que salga un volt, y si viene un 0, que salga menos 1. Pongo la fase para un lado o pongo la fase para el otro. En la entrada Q la mando a 0, nada, no sale nada. Y de este modo en la salida, cuando sume nada
con I me va a salir I. ¿Está bien? El 0 y el 180. Hasta ahí, BPSK, y logré eso, que una senoide pase de un lado para el otro. De un lado para el otro, amplifico y me voy. Eso sería una modulación en BPSK. Ahora bien, hertz versus bit por segundo. Una cadena de bits en banda base sin modular tiene como máximo la mitad de ancho de banda que su bitrate. Eso suena confuso, cuando lo ven es recontra obvio. Pero cuando te lo dicen, ¿qué me estás diciendo? Entonces, si tengo un bitrate de 1 megabit, el ancho de banda de esa banda base, le pongo un analizador de espectro al cable que viene con los bits, es de 500K. ¿Por qué? Porque la mayor frecuencia que voy a tener va a ser un bit en 0, un bit en 1. Y el periodo de un bit en 0 y un bit en 1 va a ser de la mitad. Si era 1 megabit, va a ser de 500 kHz. ¿Está bien? Agrandé ese tiempo, lo estiré. Es el dibujito que se ve acá abajo. 2 microsegundos versus 1 microsegundo. Un detallecito, no menor, es que esos bits los tomo como si fuesen senoidales, porque si ese bit yo lo quiero usar cuadrado, voy a tener la tercera armónica, la quinta, la séptima, y un montón de frecuencias y el ancho de banda se va al cuerpo. Bueno, nada, si tengo 1 megabit por segundo, cada bit tiene una duración de 1 microsegundo. En el peor de todos los casos tendremos secuencia 01, 01, 01, 01, 01, con lo cual el periodo de esa cuadrada, convertida luego en senoide, de vuelta, será de 2 microsegundos. Cuando hago 1 sobre 2 microsegundos, pin, 500 Hz. ¿Está bien? 500 kHz, perdón. Ahí es entonces el ancho de banda de la banda base, de la señal modulante. El ancho de banda de la señal modulante. No tiene nada que ver con el ancho de banda de la señal modulada. Ok, entonces al modular esta cadena de bits con BPSK empezamos a utilizar esto que le decimos símbolos. En el caso del BPSK, cada símbolo representa un bit solo. Tenemos dos símbolos, para el estado 0 un símbolo, para el estado 1 otro símbolo. Un símbolo es cada casillero, cada ventanita del vectorscopio, por así decirlo, sería un símbolo. Donde la señal modulada puede aterrizar. ¿Está bien? Las opciones que le estoy dando a esa modulación en base a los bits y el mapeo que apliqué, donde puede caer la fase y la amplitud de esa señal. En el caso del BPSK hay dos posibles casilleros, fase 0, fase 180. En BPSK cada símbolo representa solo un bit, es decir que la velocidad de símbolos, el symbol rate, va a ser igual al bit rate, porque es 1 a 1. Entonces yo tengo un bit rate de 1 mega, tengo un symbol rate de 1 mega. En este ejemplo, el symbol rate es de 1 mega en el segundo por segundo, y eso define el ancho de banda de la señal modulada en 1 mega. El ancho de banda, ahora sí, de la señal modulada es igual al symbol rate. ¿Está bien? Entonces, si tengo un symbol rate de 1 mega, o 14 mega, o lo que fuese, el ancho de banda es de 14 mega. ¿Está bien? Si nos vamos al bit rate, en este caso, veamos este caso para no meter ruido, el bit rate tiene el ancho de banda de la mitad. Entonces, de 500K pasamos a un ancho de banda modulado de 1 mega. Facilito. Si está todo puesto en un slide, facilito. Si lo empezás a hablar en el aire, se empiezan a hacer mareos locos, pero así queda facilito. El mínimo ancho de banda requerido en RF, al menos para las modulaciones en fase, esto lo puse porque no lo puedo asegurar yo, pues no leí todas las modulaciones, siempre corresponde a la velocidad de símbolos. Entonces, el ancho de banda es igual al symbol rate. ¿Está bien? Eso era un concepto que lo tenía por ahí medio verde y no, lo leí, es así, y todas las cuentitas te lo expresan así. Bandwidth igual symbol rate. ¿Qué viene ahora? Bueno, modulación digital QPSK, más símbolos. Perdón. Sí. ¿En todas las modulaciones? En las de fase por lo menos. ¿Está bien? Porque no leí las otras. En la de fase, y no quiero aseverar que sea en QAM también, pero estoy casi recontra seguro que sí. Esa velocidad de variación del símbolo, qué velocidad se va a mover el vector, es el ancho de banda. Básicamente. Más rápido se mueve, más símbolos tenés, más ancho de banda necesitas. Más ancho de banda. ¿Está bien? Pero ya no estás casado. Si modificás la cantidad de símbolos, o lo que representa cada símbolo, no estás casado al bitrate. Estás casado al symbol rate, no al bit rate. En el caso del BPSK sí, porque son dos símbolos.
Pero ahora vamos a ver en el QPSK que eso se achica a la mitad. Entonces, para el QPSK se utilizan los dos mixers, uno con 0, otro con 90 grados de desfasado, que es lo que habíamos visto antes, se mapean los datos de entrada. El inner code, no sé si se acuerdan del inner code, era esto de la parte del convolucional y después el pinchado que salía del FEC, ya entregaba I y Q, entregaba 2. Entonces, el inner code casi que ya me los entrega mapeados. Faltaría ahora que yo agarre y que diga, bueno, cuando viene un bit 0 es menos un vol y cuando viene un bit 1 es más un vol. Es terminar de mapear, por así decirlo, el nivel de continua. Pero ya tengo el bit string separado en dos. Si está serializado, bueno, tendré que deserializarlo y partir en dos caminitos ese bit string para atacar el I y el Q. Y en Q es en fase y cuadratura. Y in phase, Q, cuadratura. Entonces, al sumar la salida de estos dos mixers, se obtiene la modulación en cuadratura, que es la quadrant, o hay otra manera que también la llaman, con Q también, phase shift gain. Cuadratura o cuadrante o, sí, bueno, quadrant phase shift gain. Son ahora 4 símbolos, ¿está bien? Porque tengo 4 opciones y cada símbolo representa 2 bits. Entonces, ahora mi símbolo es más denso, un símbolo solo me trae más información. Esto baja la velocidad de símbolos a la mitad que el bitrate, ¿eh? Porque al ser 2 bits cada símbolo, voy a tener bitrate de 1 mega, lo paso a un symbol rate de 500K. Entonces, para el ejemplo anterior, con un bitrate de 1 megabit por segundo, voy a tener un symbol rate de 1 megabit dividido 2, porque el símbolo son 2. Son 2 bits. Y eso nos da un 500K, 0,5 mega símbolos por segundo. Entonces, el ancho de banda que voy a tener para esta señal de 1 megabit por segundo va a ser de 500K, porque es igual al symbol rate. Acá vemos una tablita donde nos dice cómo está el bit 1, cómo está el bit 0, el menos significativo y el más significativo, qué valores de tensión le asigna, por así decirlo, al I y al Q, y acá, después de este mapeo, pasar por los dos mixers y sumarlo, vemos cómo el vectorcito se va a mover en los 4 cuadrantes y cada simbolito va a representar 2 bits. ¿Está bien? 0, 0, o 0, 1, o 1, 0, o 1. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Volviendo al capítulo 5, que es lo que vimos hace un rato, supongamos un transport string con 20 megabits. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese ejemplo? 20 megabits en 188 bytes. Le aplicamos el primer FEC de Reed-Salomon. Pasamos a 21.7 megabits. Le aplicamos un segundo FEC de 3/4. Pasamos a un bitrate de 28.9 megabits. Y como conclusión podemos decir que el symbol rate a utilizar para modular estos 28.9 en QPSK, que es la señal de 20 megabits que partimos, aplicando un FEC de 3/4 nos queda un symbol rate de 14.45 megasímbolos. Un ancho de banda de 14.45 MHz. ¿Ok? Entonces metimos 20 megabits con un FEC de 3/4 en una modulación de cuadratura QPSK en 14.45 MHz. ¿Ok? Eso es más o menos toda la cuentita, todo el camino que hicimos para llegar ahí. Ahora bien, falta algo más. El famoso roll-off que le puse puliendo la campana. El roll-off es otro parámetro que habrán visto los decoders que te dice, bueno, ¿con qué roll-off querés salir al aire? Un roll-off del 30%, 35%, 20%, 15%, 5%, ok, bueno. En DBBS el roll-off existente era del 35% o 0.35, ese factor. En el DBBS2 se agregó el de 0.20 y 0.25 y después salió este famoso DBBSX con Nobelsat y todo eso que llegan hasta un roll-off del 5%. ¿Qué es el roll-off a grandes rasgos? Es la pendiente que sale de esa modulación. Uno pensaría que eso lo logran con un filtro después de hacer la modulación en cuadratura. No, señor. El filtro es matemático y está antes de atacar a los mixers. Es este dibujito que muestran ahí, el FIR, que es un filtro que se llama coseno elevado o coseno alzado, o en el idioma que lo busquen, square root cosine filter. Nada, tiene que ver con el coseno.
Es un filtro matemático y lo que hace es atacar a estos bits que le voy a meter al modulador. Digamos, si yo agarro y le pongo crudamente una cuadrada y lo que va a salir de ese multiplicador va a ser un desastre porque tiene todas las armónicas. Entonces se pasa por un filtro de este tipo, donde ese filtro se le define el coeficiente, el roll-off, el factor de roll-off, para achicar esa pendiente, ese slope. ¿Qué hace este filtro? Limita el ancho de banda, modifica el slope de la señal y esto mejora la intermodulación entre los símbolos. Imagínense que si fuese una cuadrada y voy a los chapazos, esas armónicas se empiezan a comer con las armónicas del símbolo anterior y no detecto nada. El factor que define ese slope se llama factor de roll-off y como les decía, el BB se definió 35, el S2 un par más y el X hasta el 5, si no me equivoco. Bueno, ese es el roll-off y está ahí. Yo hubiese jurado que el filtro de roll-off estaba saliendo del sumador ese a la salida del módulo de cuadratura y me equivoqué de acá a la China. Es más, creo que lo puse en el slide y lo tuve que borrar. Por suerte. Así que si ven otra cosa que tengo que borrar, avísenme. Entonces, ¿qué nos falta después de hacer todo esto? Subir en frecuencia y darle pesto para llegar a la antena. Entonces la señal ya modulada en cuadratura y en la frecuencia intermedia se la pasa por un low pass filter, ahí a la salida que lo ven dibujadito. Después se convierte a la frecuencia de transmisión, volviendo a pasar por un mixer con el oscilador local de los gigas que hagan falta. Y se lo pasa por un filtro pasabanda, ¿no? Para elegir de esas dos bandas laterales la que yo quiero. Se amplifica con el HPA, el SSPA, la Klystron, el TWT, los transistores, un BC337, lo que cuerno quieran meter para amplificar. Se lleva hasta la antena, pimba, hasta la vista, buen viaje. Así que toda esa ensalada es la que hicimos para llegar hasta la punta de la antena. Como podrán ver, es un camino largo. Pero bueno, por hoy vamos a llegar hasta ahí, que con eso tuvimos bastante. Vamos a parar esta grabación aquí y seguimos en la próxima para terminar con lo que es satélite y arrancamos también con lo de fibra y damos final a estos coloquios.